Muy buenas a todos, a todas. Bienvenidos a otro programa de Más Cine, por favor. Este espacio en el que tratamos de poner la mirada en películas que ya no están en los carteles, pero que marcaron cambios significativos en la narrativa del cine y que abrieron camino a posteriores producciones. En este programa vamos a hablar de Bola de Fuego, una película de Howard Hawks del año 1941 que también utilizaremos de excusa para dar un pequeño repaso a la carrera de este excelente director. Para los afortunados que no conozcáis la película, la podéis ver en Filmin o en Prime Video. Es toda una joya en blanco y negro y que siempre es un placer descubrir o redescubrir. Hoy nos reunimos, como siempre, Javier Jiménez de Sevilla. Hola, Javier. Muy buenas, buenas. Un saludo a todos. Muy buenas, Paco. Paco, ya sabéis, de Valencia, y con una Yaizpurúa de Donosti, que está en las sombras moviendo los hilos para ver que esto salga lo más fluido y mejor posible. Y no lo vemos, pero es el que lleva la parte más pesada de todo el programa. Además, en esta ocasión contamos como invitado especial con Juan Ángel Saiz, que también ha estado en alguna otra ocasión con nosotros. Hola, Juan Ángel. Muy buenas a todos. Vamos a ver cómo nos portamos hoy con Howard Hawks o cómo se porta él con nosotros. Pues seguro que bien. Seguro. En esta ocasión tenemos una película, ya hemos dicho, de Howard Hawks, que parte de un guión de Charles Brackett y Billy Wilder. Vale, bien. Basado en un antiguo cuento de Billy Wilder titulado De la A a la Z, en la que juega hábilmente con la historia de Blancanieves y los 7 enanitos, pero con esa mordacidad que tiene Wilder, que es capaz de hacer que Blancanieves sea una cantante de cabaret, amante de un gángster, que va a esconderse en un antiguo caserón en el que conviven 7 enanitos o 7 viejos profesores que están trabajando en la creación de la que esperan que sea la enciclopedia definitiva. Y ahí el título original del trabajo, que era De la A a la Z. En esa enciclopedia cada enanito se encarga de una sección y va a ser Barbara Stanwyck la que será nuestra Blancanieves y Kerry Cooper el príncipe del cuento, que es el que organiza el trabajo con los 7 enanitos. Me empezaría contigo, Javier. ¿Por qué, entre toda la filmografía de Howard Hawks, que estamos bastante contentos y enamorados de ella, elegiste esta película en concreto para el programa? Bueno, buenas a todos otra vez. Pues yo encuentro 3 razones fundamentales. La primera, porque es una de las joyas de la corona de las comedias de Howard Hawks, que ya hemos tardado tiempo en dedicar un programa a Howard Hawks, que es uno de los grandes narradores del cine. Entonces, esa primera razón, que es una gran y que a mí me gusta mucho, es decir, está un poquito opacada por otras que igual se consideran mejores de Howard Hawks, como La fiera de mi niña o La novia era él, pero a mí me parece al mismo nivel y siempre me ha gustado mucho. La segunda es porque hace una cosa que hacían muchos Howard Hawks y también Billy Wilder, que es mezclar géneros. Es comedia, pero hay un poquito de gáster, no sé qué, y mezcla además una inocencia muy primigenia, muy simple, con una sensualidad y una casi sexualidad muy abierta para ser el año 1941, incluso ahora, vaya. Y la tercera es por esa misma razón, ¿no? Porque une el talento creativo y narrativo de Howard Hawks con el talento y la inteligencia de Billy Wilder. Y que fue la película que sirvió de triaje a Billy Wilder, ¿no? Es la que por fin consiguió estar presente en un rodaje de su guión, porque Howard Hawks no puso ningún impedimento y Barbara Stanwyck tampoco. La otra vez que lo intentó fue en Ninoska. Él no tuvo problema en el Louis, pero sí Greta Garbo. Aquí no. Entonces fue el aprendizaje el aprendizaje de Billy Wilder en el rodaje y en la dirección. Luego Billy Wilder no lo reconoce tanto, pero yo creo que sí que hay cierta influencia en Howard Hawks que luego veremos. O sea, de Howard Hawks en Billy Wilder, que yo creo que podemos analizar. Ahí tienes 3 razones. Muy bien. Y tú, Juan Ángel, de la película esta, aparte de lo que hemos dicho, ¿dónde crees que reside el mayor mérito que tiene esta película?
Bueno, yo creo que en haberse saltado el código Hayes, porque estamos en 1941 y es un momento en el que está en pleno apogeo todo lo que tiene que ver con la aplicación de ese código de censura en Estados Unidos. De hecho, se habla siempre de las películas precódigo y las películas postcódigo. Y, sin embargo, aquí hay una cantidad, sobre todo en la primera mitad de la película, de referencias sexuales de todo tipo, incluso homosexuales, que están muy claramente puestas y se lo saltó absolutamente todo. Y ahí está Billy Wilder, que lo hacía en sus películas posteriores de forma habitual, pero que en esta película que no es suya y que además es una producción de Samuel Goldwyn, hay que recordarlo, que era un productor como muy exigente, muy personalista, en el sentido de que las películas eran de los directores con los que trabajaba, de acuerdo, de los guionistas que habían preparado el guión, pero también del productor, era de esos productores con personalidad propia. Y, sin embargo, ahí está el sello de Billy Wilder, sobre todo en esa parte de sexualidad explícita. La llegada de Sugar Puss, que interpreta a Barbara Stanwyck, a la casa en la que viven esos sabios, esos profesores que están creando la enciclopedia. Es absolutamente antológica con todas las referencias que hay, ya digo, de tipo erótico y sexual, por ejemplo, pero hay muchas más en la película. La verdad, yo lo que me ha llamado la atención, el otro día me decía Javier, no, me lo decía Unai, me decía, oye, la versión que tenemos y tal y cual está recortada porque he visto que hace barridos con la cámara y tal, y yo digo, no, la tengo, está bien, he mirado por demás sitios y están todos los igual, y a mí lo que me llama la atención es ver cómo es que hace un plano y en un plano está metiendo a los 7 enanitos, a Blancanieves, y en un único plano. Y dices, ¿cómo tiene todo? Y la maravilla que es lo de el dirigir sin que se note que está todo tan compuesto y tan perfecto, ¿no? O sea, a mí me alucinaba ver la escalera esa con todos los enanitos allí, con ella, en la habitación, todos. Y luego también dicen que si era, hacía poco tiempo que, bueno, había sido todo un éxito el Blancanieves de Disney, y que aquí que él había cogido como varias escenas que eran prácticamente una copia de la película de Disney, ¿no? Al principio los 7 profesores, como los 7 enanitos, el ay ho, a casa, pues los ves a los 7 paseando por el bosque, por el parque. Es muy... O luego la escena cuando llega Barbara Stanwyck a la casa, que están... aquí ven la escena que está poniendo online, ¿no? Cuando ves todos ahí como desfilando, y son los 7 profesores, 7 científicos, y el octavo, que es el príncipe, ¿no? El Gary Cooper. Son todos solteros, menos uno que es viudo, que, bueno, también luego tiene una escena en la que en la prenoche de boda le está contando cómo tiene que comportarse, contándole la escena, el momento de enlazar el acto amatorio con la pareja, como si fuera la polinización de una de las plantas. O sea, y aquel dice, no entiendo nada, pero es que te das cuenta, o sea, está repleta de, que ahí se nota la mano de Billy Wilder, pero total, ¿no? Sí, porque verás, yo creo que es uno de los directores más listos del cine, en el sentido de que el tío, o sea, Howard Hawks sabe lo que necesita una película en cada momento y sabe cuándo tiene que meter algún punto culminante, esté o no esté en el guión, y controla muy bien la narrativa cinematográfica. No el guión. Cuando hablamos del lenguaje cinematográfico es el saber combinar planos, el decir, ahora me hace falta una secuencia fuerte, y yo creo que le da igual el guión, o sea, tiene una base muy clara, pero que es capaz de ingeniárselas para que la película siga fluyendo perfectamente y tú no pierdas el hilo. Y se une la inteligencia de uno de los directores o guionistas y directores más inteligentes del cine, que es Billy Wilder. Entonces, claro, Wilder decía que no era una película muy buena porque la premisa era una tontería. Que eso de 8 hombres metidos escribiendo eso, que por qué no estaban cada uno en su casa y tal. Y puede que tenga razón, pero ahí está la habilidad de Howard Hawks, que tú no te lo planteas. O sea, yo me lo planteé cuando leí que Wilder decía, pero es que es una premisa un poquito simple de su propio guión, ¿no? Digo, bueno, pues
yo no me lo cuestioné cuando, o sea, Howard Hawks es capaz de darte un brío y darte y planteártelo y no te deja duda de dónde tienes que seguir la película, sabe dónde ponerte un punto culminante, sabe perfectamente cuándo tiene que ver un primer plano y cuándo abrir y que salgan los 7 enanitos, y tú vas guiado en la película hasta el final sin atisbo de duda, vamos, sin que pienses que eso es una simpleza o que existan tíos tan colgados como el que estaba diciendo Paco, ¿no? Que está, no, luego le besaba la mano y no sé qué, y ve a Gary Cooper diciendo, pues yo quiero hacer algo más. Algo más. que es lo que decía también Juan Ángel, ¿no? Decía ahí un montón de cosas, decir, ¿tú has entendido algo de lo que está diciendo? Porque yo no entiendo así el amor, yo quiero una cosita un poquito más. Entonces es muy interesante ver ese enfrentamiento y cómo la película además discurre que se va volando, vamos, y está entretenidísimo desde el principio al final, ¿no? De la yo creo que además como él lo que pretende es hacer ese paralelismo con Blancanieves y los 7 enanitos, o sea, tiene que tener a los 7 enanitos juntos, no puede tener cada uno en una gruta o en claro, lo que sea. Sí, entonces los tiene ahí y ya te digo, son la escena que llega Bárbara Streisand a la casa, que todos se esconden corriendo y todos se apelotonan y se tocan, sí. Está hecho muy adrede para que veas, y además todo lo que decías, ¿no? Que no sé si lo habéis comentado o tú o Juan Ángel, lo de la ingenuidad y lo de el eso blanco, el humor blanco, y ella que se está comiendo a todos, o sea, esa escena es total, ¿no? Bueno, de hecho, el tema de los enanitos y tal, que se ha hablado siempre mucho de esto, es una incorporación muy curiosa porque no estaba en la historia original que Billy Wilder traía ya desde Europa y que la había creado junto a otro guionista o a otro autor que se llama Thomas Monroe. En realidad, cuando se produce todo el proceso inicial de creación de esta película, que podemos contarlo porque lo contaba Howard Hawks a Peter Bogdanovich en la entrevista enorme que le concedió, debió ser a finales de los años 60. La sucesión de hechos un poco que se produjo es que Howard Hawks había terminado Sargento York y estaba sin ningún proyecto a la vista. Y entonces le llama a Samuel Goldwyn y le dice, oye, vente, vamos a hacer una reunión con Billy Wilder y Charles Brackett que te quieren hacer una propuesta. Llega allí, le hacen la propuesta de esos académicos, de esos investigadores que quieren hacer la enciclopedia, pero sin un guión concreto. El guión no estaba escrito ni tampoco la historia estaba sobre el papel. A Howard Hawks le parece bien, le parece estupendo, pero porque no tiene ningún otro proyecto. Él lo confesaba así y él se incorporaba a cualquier historia. Y le dice, perfecto, tenéis 3 semanas para hacer el guión, me voy a pescar con Ernest Hemingway. Vuelvo dentro de 3 semanas y ya me contáis a ver lo que habéis hecho. Vuelve a cabo de 3 semanas y se encuentra que sigue sin haber guión. Y entonces Billy Wilder le confiesa que están atascados porque tienen esa idea de los profesores, de los investigadores para hacer la enciclopedia, pero no saben por dónde empezar. Y es Howard Hawks el que le dice, pues, el enfoque de Blancanieves y los 7 enanitos, pensadlo desde ese punto de vista y arrancad. Entonces a Billy Wilder se le ilumina algo en la cabeza y le dice, danos 2 semanas y te hacemos el guión. Le da 2 semanas y 2 semanas después estaba hecho el guión. Y a partir de ahí ya todo viene un poco encadenado. Y efectivamente en la película hay momentos muy de comedia, muy risibles incluso, en el que hay referencias claras a la película de Disney. Pero yo luego creo que, como siempre pasaba con Billy Wilder, que le gustaba ser como muy puntilloso y muy observador de otras cosas, de otras películas, de la realidad, la película deriva hacia otros terrenos, un terreno muy diferente. Por una parte, la ingenuidad del personaje de Potts, que interpreta Gary Cooper, es la inocencia americana, sería casi un poco la representación de esa inocencia americana, pero luego se lleva muchas bofetadas porque no se puede ser tan inocente. Y luego, por otra parte, el incluir constantes referencias sexuales en la película con toda esa malicia de Billy Wilder y sobre todo, como pasó en esa época y en sus películas ya como director, diciendo, a ver si soy capaz de saltarme la censura, a ver hasta dónde los de la censura se dan cuenta de lo que estoy poniendo aquí. Voy a poner un ejemplo para que se entienda. Cuando llega esta mujer a la casa, que esta mujer es la novia de un gángster, a la que ha conocido un poco por casualidad el profesor Potts, Gary Cooper, bueno, pues llega porque tiene que esconderse porque está huyendo de una citación judicial. Y cuando llega, pues se hace un poco la enferma, le dice que se encuentra mal, que tiene los pies mojados y les dice, y miradme la garganta, a ver cómo tengo la garganta.
Y uno de los profesores dice, uy, está muy rosada. Rosada está tan roja como el New Yorker, que eso está mal traducido en la versión española. Y Billy Wilder ahí hace un pequeño elemento, establece un pequeño elemento en el que habla de un New Yorker que entonces era muy de izquierdas y añade el personaje de Sugar Push, la chica añade, y además es tan fastidioso como los trabajadores, o es tan rojo y fastidioso como los trabajadores. Bueno, pues cuela hay una referencia de la clase trabajadora, de cómo la clase trabajadora pedía sus derechos y demás. Pero es que no solo eso, sino que ya después de la discusión se puede quedar. Es que nosotros vivimos aislados, finalmente decide quedarse. Y uno de los profesores dice, bueno, que se quede en mi habitación. Y todos le miran diciendo, oh, pero qué atrevido, ¿cómo te atreves? No, yo dormiré con el profesor Robinson. Y todos se quedan todavía más alucinados. Y entonces le dice, voy muchas veces a su habitación, sobre todo en días de tormenta, porque tengo mucho miedo. Entonces hay una referencia homosexual clarísimamente ahí que la censura tampoco supo ver, porque Billy Wilder era muy fino cuando hilaba con estas cosas. Yo además me imagino el rodaje de la película, porque es lo que tú has dicho, ¿no? Howard Hawks le encantaba además rodearse de gente inteligente, evidente, porque, en fin, Jules Fuhrman, eso, en Hemingway, y entonces yo creo que estaría encantado de tener a Billy Wilder además allí presente, y Wilder estaría encantado de ver que le estaba sacando toda la punta, porque el Hawks no se corta un pelo en ninguna, o sea, le saca toda la punta y en la secuencia esa, yo antes se lo comentaba a Paco, cuando llega a la casa y le enseña la garganta, antes que le dice, tócame el pie, es que Barbara Stanwyck, sin ser una mujer voluptuosa, porque no lo es, está absolutamente sensual y le levanta el pie y es la pierna entera, o sea, es que está despatarrada literalmente delante de Gary Cooper, que además está como diciendo, le voy a tocar el pie pero no miro, pero vamos, es que en el año 41 lo único que tiene delante de la ingle es un trozo de tela del traje, o sea, que es que se le ve la pierna hasta la ingle. Bueno, es un traje largo, lo que pasa es que tiene dos cortes. Dos cortes. Mírame el pie y saca la pierna entera. Decir, vamos a ver, no es el pie, o sea, aquí está diciendo el pie, pero está, mira que lo frío, vamos. O sea, yo me imagino el rodaje de Wilder muerto de risa. Y veis, es que la secuencia, no me digáis que no es una carga físicamente, ya no es ni una insinuación, es una y además tóquelo, venga, otra vez, vamos, y el otro que está fenomenal. A mí me parece un trabajo interpretativo de Cooper que me divierte mucho, me parece. Además, las caras de Gary Cooper son impagables porque tiene unas caras de entre susto y deseo, combinan muy bien y muestran lo buen intérprete que era. De hecho, un ratito después, creo que es al día siguiente, está a solas con ella en una habitación y entonces le confiesa, o sea, el primero le pide que se vaya, váyase porque está alterando todo el trabajo que estamos haciendo. Y ella insiste en que por qué se tiene que ir y tal, y él acaba confesando que se ha sentido incómodo, que se ha sentido atraído por ella en 2 ocasiones. Y entonces ella le dice, sí, 2 ocasiones. ¿Cuáles fueron? Y dice, pues nada, cuando la garganta y tal, no sé cuánto, es decir, la escena que acabamos de ver. Dice, y luego cuando te moviste y entonces te pusiste a contraluz en la ventana y los rayos del sol iluminaron tu cabello y tal. La bola de fuego, ¿no? Maliciosamente sube unas escaleritas y directamente se pone ahí para que de nuevo el sol la ilumine completamente. Y todavía más terrible en cuanto a esa parte de sentido malicioso de ella, le dice, ¿y qué hiciste en esos 2 momentos? Dice, mojé el pañuelo en agua y me lo puse en el cuello. Y entonces cuando ella ha oído eso es cuando se dirige para que le dé ese contraluz de nuevo y él sale disparado corriendo. Hay un momento del ISIS en donde no vemos a dónde ha ido y luego le vemos ya volver más tranquilo con un pañuelo tocándose en el cuello de nuevo. Sí, hay también momentos en la peli que son, supongo, ya Lubitsch, ¿no? Porque cuando él se queda encerrado, ahora va a hablar el Potts y porque todos los demás habéis perdido Mira, Javier, ahí está ese momento que decía. Ahí va. Y el plano en donde se le ve todo el perfil, además que eso es un trabajo de iluminación impecable porque ni sol ni nada, está todo rodado en estudio. Sí, bueno, es que además
Yo es lo que vuelvo a decir de Hawks, es un narrador excelente en ese sentido, es decir, nunca hace alardes, pero luego tiene muchas cosas físicas, ¿no? Y esa es una, ¿no? El pelo rojo, los disparos cuando se encierran todos y le gusta disparar y romper cosas. En casi todas las películas de Howard Hawks hay tiros que atraviesan cosas porque es muy, muy físico, ¿no? Entonces, aquí también, pero hay momentos de Lizzie muy chulos que yo creo que serían en los momentos Lubitsch de Wilder, ¿no? Cuando él sale, le dice, bueno, o se va ella o me voy yo, ¿no? Y entonces él entra como un león y cierra la puerta y él, en fin, no sabemos qué pasa, vuelve a abrir, usted se va, ¿no? Vieja No, bruja. te dice, ¿y qué pasa? Dice el taxi de la señorita no sé cuánto, ¿qué está esperando? ¿El taxi? ¿Qué taxi? El taxi de la señorita. Ah, pues nada, cójalo usted y márchese porque esta se queda, o sea que... Y lo que haya pasado ahí, porque antes hemos visto que se Y besan. la cara de Gary Cooper, cuando esta cara de ahora, Sí, sí, sí. Ay, es que está absolutamente ha descubierto. todos los enanitos, o sea, todos juntos Sí, en un solo plano, o sea, ¿no? los encuadres Los encuadres es son una totales. lección de dónde poner la cámara sin hacer alarde, ¿sabes? Decir, pero ahí tienen que estar ella y todos los demás con caritas de asustado y el otro con la carita de enajenado total. Y hay otro momento también muy, muy de la censura, o sea, muy bien pasado, que es la secuencia del equívoco en el motel, cuando él entra y piensa que está hablando con el profesor y le está confesando a ella que se va, que él quiere algo más y no sé cuánto, y ella lo besa y tal, y llaman porque lo están buscando y se va y dice, me voy pero vuelvo ahora. O sea que dice, vamos a ver, ya que estamos a oscuras, ya que hemos dejado las cosas claras, ahora... Esa escena también es una pasada, o sea, porque es una Eso es escena... un prodigio. Eso, o sea, que entren en la habitación. Bueno, además, el numerito el número de la habitación, que se cae, que es un 6 y se cambia un 9, para que haya la confusión y que él entra pensando que está el profesor al que le quiere contar que se ha enamorado de ella, que tal, y no sabe que está ella allí. Y entonces, ella, la habitación a oscuras, y lo que decías de la iluminación, y solamente vemos en la penumbra los ojos de ella, flipando, oyendo todo, como se está desnudando este hombre en todas sus emociones, diciéndole todo lo que siente, ¿no? Y ahí la tía es cuando se enamora de él, ¿no? O Claro, sea que... pero eso, y él descubre la fisicidad total y le dice, me voy pero vuelvo. Sí, 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 sí. Me da igual la noche de boda. Vamos a dejar las cosas claras que muy... No, y luego las cosas como utilizan en el guión, que, o sea, cuando él ha dicho que cuando se siente perturbado por ella, se pone ahí lo de la escena que se le ve a ella, que se pone el paño de agua fría en el cogote, y luego vemos cuando ella llega un momento que de repente llega, se quita el pelo y también se, o sea, cómo utiliza el mismo recurso para diferentes momentos, ¿no? Hacerte... Que es muy buena película. Es que tenéis que ver la película, que es muy buena. No, ya. Y claro, es que además, lo que comentaba Juan Ángel de lo del doblaje. Aquí el doblaje, tocando el tema que toca, porque está hablando de que están haciendo una enciclopedia y lo tienen todo cubierto y todo perfecto, y de repente llega un señor que trae un paquete y no sé qué palabras utiliza de la jerga, del slang de la calle, y de repente se quedan alucinados porque ellos son los perfectos que hablan con el... No, es sujeto, verbo y predicado, es que esa frase está mal dicha, y de repente viene este tío y se le rompen todos los esquemas, y entonces deciden que la enciclopedia está incompleta y se van a la calle a ver de completar todo el slang y todo. Y claro, eso en el doblaje, pues es difícil. O sea que Bueno, de todas formas, yo la he visto subtitulada y en el subtitulado se hace bastante buen trabajo intentando trasladar cosas. En ese sentido se entienden bastante bien. Lo que pasa es que hay otras que han quedado perdidas, tanto a ese nivel como incluso gestos de alguno de los actores, ahora diré alguno, que son difíciles de interpretar ahora, pero que en aquel momento tenían sentido. Por ejemplo, hay un momento en que uno de los personajes, cuando Potts consigue reunir a alguna gente de esta de la calle para que al día siguiente le vaya diciendo palabras de argot e incorporarlas a su diccionario, porque él se encarga de la parte de los significados de las palabras, uno de ellos habla del ameche, que es el teléfono, que la propia Sugar Puss ni siquiera sabía, le tienen que decir que es lo que significa ameche es el teléfono. Entonces, claro, hoy nos quedamos así pensando, ¿por qué ameche es teléfono? ¿Qué sentido tiene esto? Bueno, estamos en 1941, no hay tantas casas que tienen teléfono.
¿Y en qué momento se ha popularizado el teléfono o la gente ha empezado a comprar más teléfonos? Pues hay una película de 1939 protagonizada por Don Ameche, que es un actor que la gente ha olvidado, pero que hizo muchísimas películas y entonces era pues una especie de galán. Y entonces en esa película resulta que al ser el protagonista, repito, se llamaba Don Ameche, pues el tema del teléfono se asoció con Ameche. La película se llama La Gran Melodía y es de 1939. Entonces durante unos años en Estados Unidos el teléfono era Ameche. Y esto, claro, se ha perdido. O sea que a veces también incluso no es solamente una cuestión de la traducción, sino de que hay cosas que, bueno, ¿por qué están ahí? Fijaos, voy a contar otra también curiosa, que seguramente no debería haberse perdido, porque para los más cinéfilos debería estar ahí. Pero hay un momento en que el gángster, o el secuaz del gángster principal que interpreta a Dan Durella, está ahí con el arma y entonces se chupa así el dedo para apuntar. Y dices, bueno, ¿y esto de dónde viene? O sea, ¿qué sentido tiene esto? Pues es que resulta que ese mismo año, bueno, un poco tiempo antes, había protagonizado Cary Cooper Sargento York, dirigida por Howard Hawks. ¿Y cómo apuntaba el Sargento York? Pues apuntaba así. Le chupaba el dedo y lo ponía de una determinada manera para utilizarlo para apuntar. Entonces, pero creo que lo dice en la película, que lo dice. Hay un guiño, no, dice, he visto una película. Yo estuve en el cine, dice el tío, sí, ¿sabes? Entonces, no aclara ni la película ni nada. Entonces, esto es una cosa que introduce Billy Wilder, que era muy buen observador de la realidad e incluso de las películas de sus amigos. La misma película de Howard Hawks, por la que le dan el Oscar a Cary Cooper. Y entonces hace un pequeño homenaje que hoy pues hay que explicarlo para que se vea. Yo es que, claro, yo cuando lo vi, lo pillé, pero no, por eso digo, yo pensaba que había dicho que era no, dice que está en el cine. Dice, el otro día fui al cine y hace así y dice, claro, fue a ver el Sargento. Sí, es que era súper, lo repite un montón de veces en la película. Pues yo la vi hace 1000 tiempo, pero... Sí. Y luego, si os acordáis, también hay otra cosa que se ha perdido y que dices, ¿esto por qué lo ponen aquí? Está al principio de la película también. Es el momento en el que vemos al gángster principal y está hablando con el fiscal. Lo han detenido, aunque él no tiene ningún miedo de esa detención porque sabe que va a venir enseguida su abogado y lo va a sacar de allí sin ningún problema. El único problema que puede tener es si consiguen localizar a la novia, a Sugar Puss, y la llevan a que declare, porque bueno, podían sacarle información de las atrocidades y de los asesinatos que ha cometido. Entonces, aquel está completamente tranquilo y el fiscal empieza a amenazarle, a amedrentarle un poco y le dice, no, tenemos una cárcel con unos barrotes de platino magníficos para ti. Y también con una silla muy calentita, le dice, con 20.000 voltios. Y entonces que produce una pequeña pausa, le dice el gángster, ¿son de corriente continua o de corriente alterna? Claro, te quedas así diciendo, ahora en el siglo XXI, ¿qué sentido tiene eso de la corriente continua o la corriente alterna? Bueno, hay que remitirse de nuevo al año 1941, en el que todavía en la sociedad americana está muy cercano el debate sobre si había que poner corriente continua o corriente alterna. Cuando a final del siglo XIX se produce la generalización de la distribución de corriente o de la electricidad, está Edison, que apuesta por la corriente continua, y está Tesla, que apuesta por la corriente alterna. Entonces están en una pugna porque todavía no hay muchas casas que tengan disponibilidad de poner corriente eléctrica, ni aparatos tampoco para consumirla, pero se ve, van viendo que puede ser en el futuro un negocio muy bueno. Y entonces, ¿qué hizo Edison para descalificar a la corriente alterna? Bueno, pues cogió y aprovechó que la silla eléctrica se alimentaba con corriente alterna e hizo una campaña de publicidad muy potente durante mucho tiempo diciendo, ¿quiere usted tener en su casa la corriente de la silla eléctrica? Y entonces esa referencia todavía está vigente en 1941 porque fue muy potente todo lo que hizo Edison, que consiguió en un primer momento imponer su corriente continua, que era bastante más problemática para distribución a baja potencia y a baja tensión. Y luego finalmente perdió toda esa batalla, pero bueno, fue todo muy encarnizado. Hay una película que lo cuenta muy bien, que es La guerra de las corrientes, que habla precisamente de esa situación. Y hoy, pues aquí en esta película nos encontramos precisamente esa referencia muy curiosa. Ya que eso sí que para el público de hoy, bueno, yo también cuando lo veo, no sé la subtrama que hay, ¿no? Lo oyes y dices, que este está encima bromeando, que si alterna o continua, ya, pero...
No, que es lo que decía muchas veces, que en los guiones de este hombre no hay puntada sin hilo. O sea que a mí, y además me gusta eso, que Wilder, que es tan meticuloso y tan enrevesado y tal, como lo hace todo de esa forma tan inocente, tan ingenua. O sea, no sé si es el cartero, el que entra, que está participando en un concurso y, a ver, es que tengo que contestar una pregunta y ves todos los profesores como niños ahí. Ay, ¿y cuál es la pregunta? ¿Cuál es la? No, es que preguntan que si Cleopatra, cómo murió y tal y cual. A ver, ¿y qué soluciones da y tal? Y entonces, ay, pues ese es tu tema. Hable tú que no sé qué. O sea, bueno, además lo hace a un nivel que es casi de chiste porque con un mínimo de cultura podría descartar cosas. Murió de hipo, es una de las soluciones. Sí. Es que ya es una burla casi a la falta de conocimientos, a la falta de cultura, pero de la más primaria y general de la sociedad americana. No olvidemos que Billy Wilder era europeo y en ese sentido pues pone esas pequeñas pullas para hablar de cómo son los americanos que no saben prácticamente de nada, porque no hay ya que sepas cómo se va o cómo murió Cleopatra, sino que tienes que por lo menos poder descartar que morir de hipo. No se muere uno. Eso, Entonces, esto es el Billy Wilder incisivo de todas sus películas y que aquí nos muestra una vez más que en el guión pues tenía todo tipo de referencias. Precisamente por eso, y en la línea de lo que decía Javier, Billy Wilder estaba reclamando hacía tiempo el que le dejasen dirigir, porque luego cuando otros directores dirigían sus guiones siempre acababan eliminando alguna referencia, alguna cosa, porque incluso no acababan de entender bien la malicia con la que las había puesto. Y es a partir de aquí cuando ya consigue, debido a los buenos resultados de las películas que tenían guiones suyos, consigue que los productores den el visto bueno y le dicen, venga, película de bajo presupuesto, que será la mayor y la menor, que puedes dirigirla tú. Y es ahí cuando ya inicia su carrera y puede dirigir sus propios guiones. Por eso te digo yo que estaría encantado porque yo creo que disfrutaría mucho viendo que Howard Hawks, como además habitualmente ya en esa época era un tío de mucho poder y que podía afrontar algún reproche que le hiciera a Goldwyn, porque de hecho en muchas películas ya produjo él solo o se ponía. Entonces estaría encantado de ver que el guión tiraba para adelante con toda la personalidad de Hawks, pero con toda la carga que tenía su historia, vamos, claro. Es que me acordaba ahora que decías lo de la inocencia, la cultura de la sociedad americana, la frase que yo flipé cuando lo oí, no me acordaba, cuando entra ella en el estudio de los profesores y ve la enorme biblioteca, dice, ¿cuántos libros? Son todos iguales. Son todos diferentes. Son todos diferentes. Y además nosotros como diciendo, pero claro que te crees, no sé. Sí, y pues le dice, hombre, por supuesto, faltaría más. Esperemos que sí, creo que le dice literalmente. Bueno, es que, o sea tiene frases lapidarias, pero lapidarias. O sea que... Sí, además coge uno de los libros gordos y le dice, yo tengo uno igual que este, pero llevo una radio dentro. Sí. Hace una referencia total a que la gente no leía, pero sí escuchaba la radio. Mira, esa es la escena que estamos viendo en este momento. Pero sí escuchaba la radio, ¿no? Que había además una cantidad enorme de programas radiofónicos que lo que hacían era teatralizar muchos libros. Acordémonos de La Guerra de los Mundos de Orson Welles, que es pues, muy poco tiempo anterior. Y la gente se cogiera un poco adicta a esas buenas adaptaciones que se hacían en la radio de libros importantes que no eran habitualmente leídos por mucha gente americana. Bueno, ni del resto del mundo tampoco, había mucho analfabetismo también en el resto del mundo, ¿no? Y además, fijaos también cómo Billy Wilder en algunos momentos hace referencia también con malicia a cuestiones como esa. Barbara Stanwyck era muy bajita y Gary Cooper era bastante alto, entonces la diferencia de proporciones era enorme y cuando decide besarlo para convencerle de que debe quedarse, entonces coge dos libros gordos, los pone delante de de Gary Cooper, se sube a ellos, entonces ya está a la altura de su cabeza y entonces le besa. Pero de nuevo, el plano marca claramente que es con dos libros y juega también con esos dobles sentidos en la línea de que el otro es un profesor, un investigador, alguien muy importante, ella tiene poca cultura, pero esos dos libros pero utilizados como para estar a su altura, ¿no? Entonces hay muchas complicidades y muchos juegos muy, muy intencionados en toda la película.
cuando lo ves a que le dice, esto es un ñam y estos son otro ñam y esto es un ñam ñam. Y cuando le dice él, perdone, ¿podría Podemos darme repetir. otro ñam ñam? Es que tiene y bueno, y luego, claro, o sea, Gary Cooper, que tú ves que dices que es una persona seria, pero que ha hecho en comedia no tanto, pero aquí desde luego Está fenomenal. está genial, ¿no? O sea, Pero yo creo que eso es una virtud de Howard Hawks. Tú piensa la cantidad de actores que han creado su imagen cinematográfica con películas de Howard Hawks. Porque, o sea, a mí Gary Cooper nunca lo identificaría, no nunca, pero no lo suele identificar con comedia, ¿no? La imagen cinematográfica de Gary Cooper es Solamente el peligro o incluso Sargento Yo menos, ¿no? Pero y aquí está divertidísimo. En el cuando conoce a Sugar Puss en el número de Jim Krupa, no sé qué, y él está ahí detrás intentando decir ¡buy! Y lo dice mal y se ríe y mira a los demás. Está fenomenal. Pero es que tú piensas y dices, John Wayne, ¿veis? Ahí tenéis la pintilla de estar perdido, o sea, es un pez fuera del agua. Está ahí diciendo que estoy intentando Boogie y se ríe. Pero eso, o sea, la imagen, bueno, Río Rojo, ¿no? De Howard Hawks con John Wayne, que fue la película que tradicionalmente cuando la vio John Ford dijo, no sabía que este hijo de puta supiera interpretar, ¿no? Es la primera película que le ha dado hondura a John Wayne como actor. No digamos Cary Grant, ¿no? Que Cary Grant, esa forma de interpretar de que se mueve entre Luna Nueva o La novia era él, que La novia era él es muy contenido y no sé qué. Esa imagen de Cary Grant la crea con Howard Hawks. Tenían una confianza los actores en él, o Humphrey Bogart, yo qué sé, o Lauren Bacall, es que dice, tenía que tener mucho. Y yo creo que él comenta que, o sea, ¿qué actores busca y tal? Y no sé dónde vi que dice, creo que en una entrevista que pillé el otro día por ahí, que era cuando estuvo en San Sebastián, y dice que él no buscaba estrellas, que él le gustaba coger gente que no hubiera trabajado antes. Dice, y claro, y es lo que dices, él hizo la primera película de Lauren Bacall, él hizo la primera película de Angie Dickinson. O sea, ha cogido muchos que no eran y que los ha metido ahí y les ha dado pero además buscando complicidad, es decir, que yo creo que su rollo es decir, siéntete, vamos, dame lo que tú sepas, porque Dean Martin lo saca de ese, el segundo de Jerry Lewis o cantante no sé cuánto, y lo mete en El Dorado, que él cuenta, dice, me vino vestido de vaquero de opereta, y le dijo, ni hablar, vete otra vez y vístete que esto es una película que... Y yo creo que le da esa parte creativa al actor que se sienten tan cómodo, porque Tim Martin estaba en Río Bravo sorprendentemente metido en el tema, comparándolo con su carrera anterior, ¿no? Entonces, esa complicidad y esa forma de dirigir, eso que, lo que decía antes, un director que sabe lo que le hace falta a la película y lo sabe transmitir al actor, ¿no? Las películas... Ahora luego cuando entremos un poco más en la figura de Howard Hawks, ¿no? Por hacer un apunte sobre lo que decías, Javier, de Gary Cooper, en realidad es que nos acordamos más de sus películas de corte dramático, de los westerns, pero sí que hizo comedias. Sí, de hecho, con Ernst Lubitsch hizo Una mujer para dos y La octava mujer de Barba Azul, que eran puramente comedias y además las resolvía bien. Con Frank Capra, por ejemplo, hizo El secreto de vivir. Con Billy Wilder, después de esta película, bastante tiempo después, hizo Ariane, que es una de las películas menores consideradas dentro de la filmografía de Billy Wilder, pero que aún así está muy bien. E incluso en películas de las que nos acordamos más de componentes dramáticas, tenía algunas escenas cómicas que resolvió bien. A mí me gusta mucho la de Hombre del Oeste, en donde tiene algún puntito cómico realmente bien resuelto, en donde contrapone lo que debería ser su forma de comportarse a determinados impulsos que tiene y que creo que están también bastante bien puestos. Lo que pasa es que siempre nos acordamos más de ese personaje serio de Solo ante el peligro que tú citabas. El árbol del ahorcado. O el árbol del ahorcado. Pero sí que hizo bastantes comedias, porque tampoco fue un actor que se prodigó muchísimo, y dentro de eso podemos encontrar unas cuantas comedias y además significativas. Sí, es cierto, con Ernest Lubitsch estaba muy bien, porque además Una mujer para dos estaba muy bien. Y en Ariane,
que yo no sé por qué está tan olvidada o se considera menor, porque es una película que se ve muy bien y es simpática. Claro, se considera menor dentro de la carrera de Billy Wilder, pero es una película, ¿sabes? Muy... Es que algo menor en Billy Wilder, lo mismo claro, en mayor comparado con otras películas. Claro, exactamente, algo menor en Billy Wilder es un 8, ¿sabes? Sí. Eso es volviendo una vez a la película, o sea, las frases, que ahí ya veo un poco la mano de Wilder, ¿no? Lo de que dice, la señora que está con los viejecitos en la casa, que los lleva un poco a raya y tal, que dice, esta es la clase de mujer que hace que las civilizaciones enteras se derrumben. O sea, el contrapunto, porque son las dos mujeres, ¿no? O sea, la que lo controla todo y la que llega que le está rompiendo todos los esquemas, ¿no? Y nada, y esta mujer cuando le dice, cuando la frase que tiene, que es cuando te das cuenta de que ella se ha caído, cuando dice, quiero a este hombre porque es el tipo de hombre que se emborracha con un vaso de leche. O sea, tiene esos, yo me quedo con la historia, con esas frases que a mí me alucinan, ¿no? O sea, ahí veo el trabajo de guión, luego la puesta en escena de este hombre también a tope, o sea que digo yo, lo que comentábamos, has dicho de John Wayne, o sea, John Wayne fue John Ford el que dijo eso, dice, yo no sabía que este hijo de puta pudiera, y dice, y había hecho ya 3 o 4 películas con él, y a partir de entonces como que le da personajes un poquito más complicados, ¿no? O sea que, no sé, yo te digo, para mí la película me gusta porque juega muy bien lo que habéis dicho al principio, ¿no? O sea, no es una película de un único género, que también hablando de Howard Hawks, lo de los géneros lo tiramos por los seres porque para él no había género que se le resistiera, pero es eso, que juega con la comedia, juega con la inocencia, juega con los gángsters, con el humor, o sea, toda la escena del final cuando Gary Cooper va a enfrentarse con él y está aprendiendo a boxear con un libro, o sea, no sé, ellos son y además, cosas bueno, que tiene muy... ese es otro mensaje muy curioso, porque él va aprendiendo a boxear y se plantea allí, se planta poniendo la pose clásica de boxeo, Gary Cooper, que lo ve ahí, además muy rígido y no sé qué, hasta que al final tira el libro y dice, venga ya, hombre, y se tira encima del tío. Es también un poco decir, de vez en cuando olvídate de los libros y échale un corazón a la vida, que es lo que hay que hacer, ¿no? Pues algo de eso. Lo ves, ahí es que ahí es comedia, un pavo, y es comedia total, o sea que... Física, es comedia física de lo más básica, vamos. En esa parte de inocencia que citabais y que tú nombrabas ahora, Paco, nos hemos dejado también otro personaje femenino interesante, porque es muy secundario, solo aparece en 2 momentos de la película, al principio y al final, que es la millonaria que está financiando la enciclopedia, que era una cosa que quería su padre, que le dejó toda la herencia, y entonces dejó un dinero dispuesto para que esos sabios, esos investigadores, esos profesores preparasen la superenciclopedia. La llegada a la casa con su abogado al principio de la película, la llegada de la hija del millonario, y por tanto también millonaria porque el padre ya ha fallecido, es excelente, porque vuelve a remitirnos a la inocencia, pero también a la malicia, no solamente de ella, sino también de los profesores, porque los profesores están ahí diciéndole a Potts, al personaje de Gary Cooper, no, háblale tú, que sabemos la debilidad que tiene hacia ti. Y él, no sé cuánto, pero al final es él el que toma la palabra, y de esa parte, digamos, rígida del principio con el abogado, habéis gastado ya mucho dinero, lleváis aquí demasiados años con la enciclopedia, ¿cuánto va a terminar todo esto? Pasamos justo al momento en el que empieza a hablar Potts y aquella cambia completamente de gesto, se derrite ante las palabras, que no está diciendo ninguna gran cosa, pero se nota esa atracción sexual que tiene hacia él, y cómo de nuevo se mezcla esa inocencia, ingenuidad, atracción sexual, pero malicia también por parte de todos. Bueno, bien, te voy a dar dinero todavía porque quiero tenerte por aquí cerca a ver si me cae algo, ¿no? Y los profesores lo mismo. No, háblale tú, que tiene predilección hacia ti. Claro, es el más joven de todos, no cabe ninguna duda también.
Y bueno, yo creo que esas escenas... El profesor que le hace cosquillas por la espalda. Sí, está bien. Entonces, está puesto también con toda intención. Y otra de las cosas que no hemos nombrado y que también está puesta con intención desde mi punto de vista, y se nombra poco en los análisis que se hace de esta película, es el nombre de la protagonista, Sugar Puss. Porque claro, Sugar Puss, yo no sé ni cómo pudo pasar la censura, porque le falta una Y para que sea Sugar Pussy, que sería algo así como coño de azúcar o coño dulce, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es que más intencionado no puede ser. Y toda la parte hemos visto, erótica y demás, del principio tiene mucha referencia a esto. Entonces, bueno, es un tema también curioso el cómo está puesto hasta la elección del nombre de la protagonista. Yo creo que el censor la vería y yo creo que caería como todos los espectadores. Es una película que pasa tan rápido que no te planteas porque y te quedas con la inocencia del jugueteo, no sé cuánto, pero exactamente si te pones a escarbar, y yo creo que no escarbaron o eso, no la vieron, está bien, al final termina bien, meten al Gaster en la cárcel, pues ya está. Entonces lo demás... Yo creo que ahí está la clave. Es que las películas lo que era obligatorio es que terminasen bien. ¿Y qué significaba terminar bien? Pues que la chica se redimiese, claro, y ya que está. el malo fuese a la cárcel o muriese y que al final triunfase pues el amor, la honestidad, todo ese tipo de valores que teóricamente debían definir a la cultura americana. Entonces en la película hábilmente yo creo que Wilder y Brackett lo que hacen es coger y decir, bueno, vamos a meter todo esto, pero como vamos a tener unos últimos 20 minutos delirantes en donde todo es disparatado, todo es imposible, para hacer una combinación que lleve a un desenlace que la censura va a ver bien porque cada personaje está en el lugar que debe corresponderle, pues entonces no vamos a tener problema. Y efectivamente, yo creo que acertaron. La censura era muy ciega en Estados Unidos y en España y desde ese punto de vista, bueno, pues dejaron pasar cosas porque al final todo terminaba bien, como decías. Sí, porque además es una comedia rápida y claro, yo creo que no van buscando y no saben mirar en dónde, vamos. Yo recuerdo que... Yo creo que es menos, perdona, creo que es menos rápida de lo que a veces se habla de ella, porque casi siempre se la emparenta con las Screenball. No lo es tanto, porque no tiene esa parte de diálogos como La fiera de mi niña, por ejemplo, tan atolondrados y tan rápidos. Chafa al otro. Y de hecho el propio Howard House lo decía también en una entrevista, y lo decía con bastante claridad, es que no puedo hacerlo como en otras películas de las que he creado, no puedo hacerlo de esa manera, porque son profesores y por tanto sería absolutamente antinatural el que hablasen de esa forma atolondrada y que uno no dejase hablar al otro y el otro chafase y tal. Y con esa explicación daba una clave para entender que es una comedia, pero no es una screenball. Claro, no. Puro. Pero que mantiene un ritmo que no hay tiempos muertos, que no te deja meditar demasiado, no que hablen mucho ni se pisen como en otras pelis, pero sí que tiene un ritmo que va pam, 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 cuando no... Pero la fiera de mi niña es que... No, la fiera de mi niña es más larga, quiero decirte, que son casi 2 horas y yo dije, es que pasa, es que pam, 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 es que te está llevando una... Y está también, o sea, no es a lo mejor tan loca como la fiera de mi niña, pero la verdad es que pasa volando. Te la comes, o sea, que lo que comentaba antes, lo de los finales felices, recuerdo que cuando yo era joven, hace algunos años, había un programa en la radio de aquí de España que era El criminal nunca gana. El nombre del programa era El criminal nunca gana. Entonces, es muy fuerte. Entonces, y aquí en esto también me llama la atención, que no sé dónde lo había leído también, que el final no es el final feliz que entre comillas, o sea, que no termina con la escena de ellos dos besándose. Están ellos dos besándose y de repente te cambia el plano y te saca a los 7 profesores saliendo de la habitación y haciendo el chasquido que hace ya con la boca, pero el último plano no es ellos dos, es los otros y acaba ahí. O sea que también no es tan buscada el caramelo como la película es un cuento, ¿no? Pero son toques o elecciones de dirección, ¿no? Es decir, ¿con qué final me quedo, ¿no? Lo que hemos hablado muchas veces de el de Encadenados, ¿no? ¿Con quién me quedo? ¿Con la pareja besándose o con el malo casi yendo al patíbulo, ¿no? De Encadenados. Y Hitchcock sabe dónde se tiene que quedar y ahí, pues aquí igual, ¿no? Es decir, hombre, una de las constantes de Hawks es la camaradería
en los westerns más la relación que tienen los buenos entre sí que los buenos frente a los malos, digamos, para simplificar, o en Solo los ángeles tienen alas, y yo creo que aquí hay un poco de eso, ¿no? Aquí hay mucho de la camaradería, lo que decía antes Juan Ángel, ¿no? Cuando llega la señora Tatten, que es la que está pagando el ese, todos están, o sea, ahí hay una complicidad y que eso es también, es curioso cómo es una película muy hoxiana y muy welderiana, ¿no? En todos los sentidos. Entonces, ese es uno que me llama mucha atención porque esa complicidad, aunque sea muy inocente, muy de jugueteo y tal, pero existe, ¿no? El decir, no sé qué está diciendo, y ahora, ponte ahí, el otro le pega, no era necesario, ¿sabes? Están todos además en el plano y se ve el grupo entero trabajando, por ejemplo, también está bien que terminen con ese guiño, ¿no? De lo que decimos de lo de la inocencia, o sea, la escena en la que los profesores están torturando al mafioso, que me lo hace que le quitan la camiseta y con una pluma están haciéndole cosquillas. O sea, es que... Claro, porque saben la cultura china y no sé qué le dicen. Ya. Pero no es que muriéndose, no puedo colminar. Confesaré, sí, está no sé dónde. O sea que me gusta hombre. Luego también lo que me ha llamado la atención es que es el argumento se ha repetido bastante. O sea, si nos paramos a pensar, con Faldas y a lo loco, también es unos que han visto un crimen con unos gastes que tienen que esconderse. ¿Y dónde se tienen que esconder? Pues en el sitio más insospechado que es pues en una orquesta de señoritas. Luego vemos lo mismo en Connie y Carla. Connie y Carla le da la vuelta. Connie y Carla son unas chicas que son cantantes y tal y cual y que ven que también un mafioso mata a uno y entonces ellas tenemos que escapar de aquí. Se escapan y se van. ¿Y dónde podemos unirse? Y se van, no sé si es a Miami, no sé dónde, donde hay muchos gays y dice, se hacen pasar por hombres, o sea, el cambio del otro, ¿no? El Sister Act, también Sister Act, que también es un poco lo mismo. O sea, que yo no sé si fue esta o con Faldas y a lo loco la primera, pero que luego es un tema que se ha sabido repetir en bastantes ocasiones. Hombre, es que da mucho juego, ¿no? Un elemento extraño en una comunidad cerrada siempre te da mucho juego. Entonces, el tema de la urgencia es el que, claro, eres testigo de un crimen, tienes que desaparecer, o eres testigo tienes que desaparecer. En este caso es testigo que va a ser del fiscal, entonces van a meter otro en la cárcel, tienes que desaparecer, ¿no? Pues y desaparecer al sitio más insospechado. Claro, al sitio más eso, y en una comunidad cerrada donde tú eres un elemento extraño, ¿no? El Sister Act, ¿no? ¿Dónde metemos una cabaretera? En un convento, macho, pues claro. ¿Y cómo se relaciona eso? Pues ahí está la gracia, ¿no? Del argumento, sí. Es muy pionera en ese sentido, vamos. Es que esto lo hemos visto en todo tipo de películas. El elemento extraño, el elemento atípico que se mete en donde nadie esperaba que se metiese. Alien, que no tiene ninguna conexión. Pues un grupo de personas en un lugar del que no pueden salir y en el que se mete un elemento extraño también. Es que es recurrente en el cine porque eso crea elementos de base para que luego puedas orientar la película hacia donde quieras, y ya está en la inteligencia y en la capacidad de los guionistas el luego sacarle partido, porque bueno, aquí en la película hay de todo. Hay un momento también que me parece mágico a nivel de guión, cuando llega ella al principio, le dice, ¿quién fue ese tipo de la manzana que inventó no sé qué? Y le dicen Newton, le dan las fechas de nacimiento, de muerte, tal, no sé cuánto, le explican todo. Y dice, bueno, yo voy a ser su manzana a partir de ahora, señor Potts. Entonces, quiero que me vea como una manzana. Sí, ese toque está permanentemente en la película. A veces es una línea de guión solo, pero ¿qué línea de guión? Al final de la película, cuando tienen el accidente de coche. Los 7 en el plano. Yo flipo, de verdad. Todos allí amontonados, pendientes de ella. Sí. No, ella brillando además, o sea que está es evidente que ahí hay ponle un fuego aquí, otro aquí, y tú pon la mano ahí para que brille y estáis. Sí, claro. Que lleva ese traje de lentejuelas porque viene precisamente de la sala en la que ha estado actuando, porque ella es una cantante de cabaret, básicamente. Y decía que al final de la película, por ejemplo, tenemos otro momento también excelente, que es prácticamente de 2 líneas de guión, en el que escuchamos de fondo que los profesores, después del accidente de coche, están hablando
y el que llevaba el coche dice, bueno, puedo demostrar por la teoría de la relatividad que yo no fui el que choqué con el coche, con el poste, quizá fue el poste, y ahí se corta. Bueno, año 1941, no hace tanto tiempo que Einstein ha desarrollado su teoría de la relatividad y la ha publicado, y está en ese momento en pleno debate en el mundo científico. Y sin embargo, Billy Wilder, con habilidad, lo incorpora a ese diálogo para coger ese punto de humor en el que no es el poste el que ha chocado con el coche y lo puedo demostrar científicamente, ¿no? Y hay mucho juego ahí. Otro chiste recurrente, que además ese sí es muy, muy de Billy Wilder, porque lo pone en muchas películas suyas, que es la burla a Sigmund Freud y el psicoanálisis, el mundo de los sueños. No hay ocasión que pueda Wilder que lo ponga, bueno, me acuerdo muy evidente en primera plana, pero alguno más me suena por ahí que lo ha puesto, porque siempre hay, y bueno, aquí, porque como era el rollo de ser vienés y estas cosas, pues siempre. Sí, que le preguntaban, bueno, y él dice que siempre le preguntaban por eso, por el sofá de Freud. Dijo, yo el sofá de Freud lo vi 7 segundos o no sé qué, que pasé por allí, que yo no me estaban contando ahí, pero... Pues si queréis comentar alguna escena específica de la película o ya pasamos a hablar de la filmografía de Howard Hawks, queréis... Bueno, hemos hecho referencia a la música. Yo es que la música te la había dejado ahí para el final. Bueno. Para después. Ah, sí, bueno, pues la dejamos para después. Sí, no, que además en el guión, o sea, hablando de la bueno, hablamos de los músicos que jugaron con Howard Hawks, o sea que... Sí, es que además, yo de las cosas, si empezamos a hablar de Howard Hawks, yo creo que es un tío que disfrutaba de reunirse de gente muy válida y que supiera más que él, entonces, en todos los sentidos, ¿no? Y le da mucho campo, por lo que él cuenta o por lo que cuentan luego músicos, cuentan actores, da mucho... Tú sabrás, bueno, contaba La comedia de la vida, ¿no? Que era Barrymore, ¿no? Que era una cosa de teatro. Bueno, y esto como, ahí la tenéis, ¿no? El cartel. ¿Cómo interpreto a un actor? Yo qué sé, tú eres el actor de teatro, tú hazlo bien y yo ya te... Entonces, yo creo que él es el clásico director de cine que disfrutaba de ser director de cine y que le encantaba el rollo de vivir como eso, ¿no? Y el resultado de las películas está claro que enganchaba al público, porque es un tío que siempre tuvo éxito de crítica y público, ¿no? Bueno, no siempre, pero es muy frecuente en su filmografía, y no es fácil. Es decir, es un tío que tanto el público como hizo mucho dinero, que le permitió tener carrera. Pero, por ejemplo, mira, acaba de poner una y la de La fiera de mi niña. Y La fiera de mi niña, cuando se estrenó, fue un fracaso. O sea, sí. que dices, no, es que el público no estaba preparado para la película, porque la película es un puntazo y la sigues viendo ahora y dices, está perfecta. Pero claro, esos personajes, ese cambio que hace, que bueno, que lo que hemos dicho, que Howard Hawks era personajes viriles con una relación de amistad muy sólida, y que es el hombre, el macho, no sé qué, y de repente aquí te saca a Kerrigan, que es, claro, te saca a Kerrigan, un personaje mucho más débil, y tiene una mujer súper fuerte, que es la que domina el cotarro y se lo lleva para arriba, para abajo y para donde quiere. O sea que cambia todo eso, y tiene que pasar luego tiempo, luego ya poco a poco se va cogiendo, y claro, ha sido ya súper copiado. Ya no voy a hablar de hasta el mismo Howard Hawks, que repite algunas escenas. La escena famosa en La fiera de mi niña, cuando le pisa el vestido a Katharine Hepburn, que le rompe y tiene que salir pegado a ella, luego la repite en la de su juego favorito. O sea, pero bueno, que él, para mí, la virtud que tiene es que se adapta a cualquier género. O sea, está claro que para mí los dos géneros mejores que tiene es la comedia, o más abundante es la comedia y el western, ¿no? Entonces, la comedia y el negro, es que está Scarface, que es que no olvidamos de Scarface. Scarface es una obra maestra, que además sí, está olvidada, pero es una película apabullante. Además, muy poco hawksiana, mueve mucho la cámara, hay muchísimo juego de sombras estirado, muy expresionista, y dices, bueno, es que el tío controlaba todo, y el cine negro y el sueño eterno a mí es que me
A mí El sueño Yo eterno controlo está muy todo. bien considerada, pero para mí no es de las que más me... ¿No te gusta El sueño eterno? Muy enrevesada la veo yo. No, Para mí. pero ahí está el juego de Bacall y de Bogart y te olvidas de todo Ya, lo ya. demás. No, es que ahí está. O sea, que yo no sé, no sé si era, no sé si fue el productor, no sé qué dice, que le preguntó le preguntaron al escritor, que era Raymond Chandler. Raymond Chandler, le dijeron, pero ¿quién es el que ha matado no sé cuánto? Y el mismo escritor dice, Yo digo, qué sé, ni me sé, importa. da igual. O sea, que no. Digo, a mí me gustan más otras, pero la del Sueño Eterno siempre la he encontrado Pero bueno, complicada, confusa. Inconsistente. sí, bueno, Tiene muchas son inconsistencias de guión. secuencias buenas, pero lo interesante que tú dices, te gusta que ande en muchos géneros, pero mantiene muchas constantes. Es decir, tanto en comedia como en western, como en cine negro, está la camaradería y los hombres así muy... Sí. Pero siempre hay una mujer que es una diferencia además con John Ford, que las mujeres de John Ford, digamos que controlan al hombre desde el punto de vista del hogar y son las que mandan en casa, pero las Hoxianas son mujeres que toman la iniciativa y son mujeres casi hombres, ¿no? Esto de encender el cigarrillo y pasarlo, el ser la que da el beso, la que se adelanta, son mujeres mucho más masculinas en el sentido de ese que las de Ford. Y es curioso porque eso, es decir, es un mundo, Hawke te plantea un mundo dominado por hombres, pero son las mujeres las que dan el paso, ¿no? En un montón, y además, o en El Dorado, que están casi compartiendo, sí, bueno, eres un mal amigo, no sé cuánto, se están acostando con la misma mujer y oye, y es ella la que está dominando la relación de los dos, ¿no? Es una cosa que a mí me llama mucho la atención. Entonces, el tío mantiene sus constantes temáticas, que es lo que nunca se empezó a ver a partir de los 60 en casi todos los géneros, ¿no? Es un tío muy interesante. O ahí tenéis, me siento rejuvenecer. Los ríos de sangre. No, es que la filmografía yo creo que, yo no sé si es, bueno, es que claro, es que hasta musicales los caballeros prefieren rubias, o sea, con Marilyn Monroe creo que trabaja 3 veces Tierra de Faraones, que a mí me parece una película, la primera vez que la vi flipé, aparte de que la cultura egipcia siempre me ha gustado mucho. Río Bravo es un western, pero impecable, ¿no? O sea, y bueno, luego hablaremos de las músicas, pero claro, también es otra película y su juego favorito, pues para mí es La fiera de mi niña, pero hecha... claro, es que además su juego favorito la iba a protagonizar Cary Grant, pero ya no quiso, decía que él ya no salía, que Cary Grant no quería salir ya jugando con niñas más jóvenes que él, que menos con 2 mujeres al mismo tiempo, que no. Y entonces pues se buscó otra... Yo no sé si la de Ariane, bueno, es que nos vamos de... También era un poco el tema de que había mucha diferencia de edad entre Audrey Hepburn y Gary Cooper, y también eso a lo mejor no se ha hecho que no haya sido tan popular como otra, pero no sé. No, y bueno, está claro que lo de la camaradería, es que lo que has dicho, era muy amigo de John Ford, y cuando va John Ford a ver la película de Ríos Rojos, cuando dice, ostras, yo no sabía que este tío, o sea, que eran, o lo de Ernest Hemingway, que era también muy amigo de Ernest Hemingway, y le dice a Ernest Hemingway, dime cuál es tu peor novela. Y le dice, mi peor novela, dice, sí, dime tú, la peor novela tuya, y de ella voy a hacer una película estupenda, de Tener o no tener. Y tener y no tener. Que si te paras a pensar, es una película muy sencilla, muy sencilla. Sí. O sea, a lo mejor Cayo Largo es un poco más densa, pero esta es muy sencilla, y es que, claro, están esos dos monstruos ahí, sí, con esa química tal, y es que te entusiasma porque te quedas con lo que te están dando ahí, ¿no? O sea, digo que yo lo que dices tú sí que es cierto, lo de la camaradería, el hombre que no quiere, no muestra su lado romántico, pero está ahí, o sea, en Solo los ángeles tienen alas, lo de la moneda, hay todo un montón de
por ejemplo, en Solo los ángeles tienen alas, la mujer no es la clásica mujer, o sea, que No, es una mujer, eso, que toma decisiones y que está allí y que le falta, que es piloto, vamos, que entonces, sí, es uno de ellos. La mujer es uno más. Entonces toma decisiones masculinas y es la que da el paso, vamos. Yo ahí no la veo tanto, pero bueno. Bueno, no, pero bueno. Bueno. Lleva pantalones. Sí. Bueno, siempre ponía a mujeres con personalidades muy potentes en pantalla y yo creo que una de las cosas que hizo que funcionasen sus películas es que tenían ese elemento diferencial, porque durante muchos años en el cine estadounidense de Hollywood no había tantos personajes femeninos interesantes ni que tuviesen esa relevancia en pantalla y le diesen unas réplicas importantes a los personajes masculinos. En las películas de Howard Hawks sí que le dan esa réplica, se la dan bastante bien, independientemente de que luego puedan acabar en un tono más ingenuo, como puede ser el caso de la película en la que estamos y esté en ese enamoramiento y demás, que por otra parte yo creo que responde a algo que también el propio Howard Hawks explicó en alguna ocasión. Él sabía lo que tenía que hacer para tener continuidad en Hollywood, porque él quería seguir dirigiendo. Y antes Javier ha dicho, dice, no, llegó un momento en que también él producía sus películas, sí, las producía, pero productor ejecutivo, no producía las películas. Sí. Siempre había un Samuel Goldwyn por encima o alguien por encima de él que decía lo que se podía y lo que no se podía hacer. Él tenía la decisión ejecutiva de decir, pues quiero a este actor o vamos a rodar en no sé dónde, y le daban una cierta libertad porque en general sus películas recaudaban, pero no tuvo esa autonomía enorme que luego sí que tendrán algunos otros directores como Billy Wilder, que sí que tenía más posibilidad, no porque pusiese el dinero, sino porque le dejaron mucha más libertad, porque confiaban bastante más en él. Pero Howard Hawks yo creo que supo encontrar ese camino intermedio para decir, voy a hacer cosas personales, voy a poner a esas mujeres fuertes, a esas relaciones entre hombres y mujeres que no se ven tanto en pantalla, pero a la vez sé que tengo que terminar mis películas de una determinada manera, y recurrió a ello de forma habitual porque era la manera de dejar convencido al público, de dejar satisfecho a un público, que no olvidemos que también en la etapa de los años 50, pues con la competencia de la televisión, había que conseguir que las películas recaudasen porque te las jugabas con cada nueva película. No, y él era productor, pero hay muchas películas que las empezó y como no le dejaban hacer lo que quería, las abandonó. O sea que... O lo quitaron también en algún caso. O lo quitaron, que hay muchas que no consta como la que hemos visto aquí hace poco, la de El enigma de otro mundo, ¿no? La de la cosa o algo así. Que bueno, que luego las películas, o sea, en la de la cosa que luego fue la que hizo John Carpenter, ¿no? Sí. O que otra estabais también comentando, la de Scarface, que luego también la hizo Brian De Palma. O sea, con el tiempo las películas de él se van retomando y tal, pero él empieza la película y llega un momento que hay desavenencia y él sigue apareciendo, en la de la cosa sigue apareciendo como productor. Como productor. Pero, no, y como codirector también suele figurar ya desde hace tiempo, ¿eh? O la de Rivales también. Porque William Wyler dijo que sí, que él solo no salía, vamos, pero que lo quitaron. Sí, pero que lo quitaron y al final que acabará William Wyler y dijo William Wyler, pero vamos a ver si es que esté hecho el 90% del metraje y tal y cual, pero el otro, el Samuel Goldwyn, dijo, se acabó el turrón, que estoy harto, y tuvo, claro, lo que dices, no tenía la autonomía que, por ejemplo, que yo creo que a mí me viene a la cabeza, o sea, productores independientes tipo, pues eso es lo que estamos diciendo ahora, Howard Hawks o William Wyler o Woody Allen, o sea, son gente que eran ya Otto Preminger, o sea, algunos porque normalmente el productor era el que cortaba el bacalao y decía blanco o negro, y estos, para mí, yo creo que son la especie de cineasta que se ha perdido, o sea, que es el productor que, o sea, lo que decíamos de Billy Wilder, ¿no? Que yo quiero hacer mi película y mi película es así porque yo amo el cine, yo quiero contar esto, yo quiero que sea así, tal y cual, y si no es así, no lo hago. Y ahora no, ahora te hace una película de cualquier Superman, no sé cuándo, igual te la firma un director súper conocido, de prestigio, lo que sea. Pero tanto Billy Wilder, que tú has dicho que efectivamente quiero hacer la película y la hago como yo quiero y tal, pero confía en el criterio del público. Y Billy Wilder, siendo tan genial como es,
hacía preestrenos y tomaba nota de los preestrenos. Y tú sabes que el principio de Crepúsculo de los Dioses lo cambió porque no funcionaba. O sea, que el tío... que a mí me parece que eso es ser súper grande, es ser súper inteligente. Decir, a ver, yo quiero contar esta historia, pero quiero contársela a un público. Si el público no la entiende, el que me estoy equivocando soy yo. Y la corta y no tiene problema y dice, oye, y mejora. Pues yo creo que es un poco también lo de Howard Hawks. Decir, yo quiero contar una historia que al final tiene que ganar el... Genial, sí, yo estoy encantado y me lo paso estupendamente y conozco a mucha gente, pues ya está. Entonces... De todas formas, incluso estos directores, productores que tenían mucha autonomía, no siempre pudieron hacer lo que querían. Fíjate que con toda su trayectoria y ya en una época en que la televisión permite una segunda explotación de las películas, es decir, que si no han funcionado del todo en taquilla, luego la venta en las televisiones, en Estados Unidos sobre todo, porque hay muchas cadenas de televisión locales o regionales, bueno, pues en esa época de final de los años 60 hay una película carismática en ese sentido de Billy Wilder que sufrió terriblemente la presencia de los productores, que es La vida privada de Sherlock Holmes. Una película que en realidad tenía doble de metraje, había 4 episodios, solo se han conservado 2 y unos fragmentitos muy cortos del resto. Y los productores no es que intervinieron, sino que destruyeron el material de esos 2 episodios completos. Micro Rosa contaba que él, que hizo la música, sí que tuvo oportunidad de ver la película completa y que era una obra maestra absoluta, que era una película impecable. Y sin embargo los productores tomaron la decisión y ya está, porque es que era demasiado larga. O sea, no es que no le gustase, es que era demasiado larga para los estándares de exhibición y había que recortarla como fuese. Es decir, que en ese sentido, siendo muy autónomos, siendo todo lo que queramos, también el resto de directores, productores que han tenido mucha posibilidad de hacer lo que querían, han sufrido esto. Y yo creo que ahora siguen existiendo también. Lo que pasa es que depende de cómo se enfoque. Y además el Hollywood actual ha cambiado mucho. Entonces estábamos en la época de los estudios, de los grandes estudios que estaban asociados normalmente muchas veces a productores, de Selznick, por ejemplo, ¿no? Pero ahora tenemos también productores, directores importantes. Un Steven Spielberg que hace lo que le da la gana y dice, quiero hacer la nueva versión o una nueva versión de West Side Story. Y la hace. Compra los derechos y tal porque tiene su propia productora, Amblin, y tiene garantizada la distribución en todo el mundo. Y sabe que asume el riesgo de que no funcione en taquilla porque es un musical que va a ser difícil que funcione, le da igual. O hace una película muy biográfica, Los Fabelman, y también le da igual. Pues puede permitirse el lujo de perder porque tiene muchas películas anteriores que son propiedad suya que le dan beneficios constantemente, tanto dirigidas por él como producidas por él, porque tiene cientos de películas producidas, aparte de las que ha dirigido. O también un Clint Eastwood, que es también Malpaso Producciones, propiedad de él, y decide lo que hace. Y lo decide y lo lleva a cabo, aunque a veces pues las películas puedan ser un poco discutibles. Por ejemplo, alguna de las últimas, aunque ha hecho buenas películas también en la última etapa. Es decir, que sigue habiendo esa figura del productor, director, que sí que controla hasta sus últimas consecuencias, incluso más que a lo mejor el propio Billy Wilder o el propio Howard Hawks, porque ellos no eran dueños de la productora. Estos, por ejemplo, sí, son dueños de sus productores. Sí, tienen pues eso, lo de Malpaso, lo de Amblin o tal, que son de... Pero claro, es que hemos hablado de dos casos que no sé qué años tienen ya Clint Eastwood o qué años tiene Steven Spielberg. Tendrá 93 o así. Pero que Sí, siguen trabajando, joven, pero vamos. Que siguen estrenando y que las películas están bien. O sea que... Pero yo creo que Billy Wilder al final, yo creo que se lo dejó y era bastante, mucho más joven, porque yo no sé si fue problemas con la distribución, con productores. Eso está documentado, Paco. Él quería seguir dirigiendo, pero las compañías no le contrataban porque las aseguradoras, era la época en que todas las películas se aseguraban ante todo tipo de riesgos, incluso la muerte del director, una enfermedad del director o cualquier cosa. Y a determinadas edades, muchos directores de esa época de los años 70 y 80 dejaron de poder hacer películas y él se quedó relegado a leer guiones. A él le pasaban los guiones para que valorase si realmente valía la pena hacer las películas y estaba desesperado, él lo contó en algunas entrevistas, estaba desesperado porque quería seguir dirigiendo, pero no lo dejaban porque las aseguradoras no contrataban el seguro al tener ya una edad avanzada. O sea, fíjate que luego vivió con mucha salud muchos años, ¿sabes? Fue un error total, ¿no? Pues ya podía haber hecho alguna peli. Ya, es que además yo creo que la que has comentado, la de Sherlock Holmes y luego la de Fedora, que a mí me sigue gustando, pero la otra que hace con Walter Matthau y un amigo. un amigo, yo creo que de ahí ya no
esa las encuentro como Bueno, menores, ¿no? Claro, o sea que, pero yo creo que, claro, o sea, está claro que lo que dices tú, que es verdad que no me acordaba, bueno, pues que no le pagaban el seguro, ¿no? ahora que han nombrado a Howard Hawks, que lo hablábamos esta tarde, Paco decía, bueno, Hawks, o sea, Clint Eastwood, Hawks ha pasado, no es tan reconocido como otros y no sé qué, digo, sí, pero dentro del mundo del cine, sí. Uno de los proyectos que tampoco, que Howard Hawks también se quedó sin dirigir desde Río Lobo, teniendo un montón de proyectos, contaba que uno era hacer un remake de Rivales con Steve McQueen y Clint Eastwood, que hubiera sido un peliculón, ya me hubiera gustado a mí que lo hubiera hecho, ¿no? Y le decía, ¿y por qué no lo hace? Dice, porque no sabe el dinero que cobra uno. Y dice, bueno, Clint Eastwood me ha dicho que se rebajaría el sueldo porque quiere estudiar mi estilo. O sea, que quería trabajar con él. Y estamos hablando del año 73, 74, porque ya estaba ahí el tío diciendo, yo quiero ver cómo eso, hace lo del Billy Wilder, pero él también. Y luego, de hecho, hombre, la influencia en los westerns de John Ford y de Howard Hawks en los westerns de Clint Eastwood es evidente. O sea, que es cierto que no es tan reconocido como otros cineastas Howard Hawks, pero que es grande y que tiene influencia, yo creo que es indudable, vamos. Ya que has citado lo de los remakes, recordemos, dado que se produce una combinación curiosa, que en esta película, en Bola de Fuego, el guión es de Billy Wilder, de Charles Brackett, pero haciendo referencia a Billy Wilder, y luego Billy Wilder hará un remake de una película de Howard Hawks, que es Luna Nueva, que a su vez era un remake de otra película anterior que ya trataba el mismo tema. En primera plana retoma lo que había sido Luna Nueva y además con mucha mordacidad también por parte de Billy Wilder, que cambia los roles porque en vez de ser hombre y mujer, director de periódico y periodista, son hombre y hombre, y de nuevo ahí hay una malicia con una componente que se puede leer en clave de homosexualidad, de la que se ha hablado mucho, aunque ya era una época bastante más avanzada, porque estamos hablando de 1974 y se podían decir las cosas un poco más abiertamente, aunque no tanto, no tanto. Pero bueno, originalmente, el original teatral era hombre-hombre, o sea, ahí el cambio lo hizo Howard Hawks, que como siempre le gusta meter a una mujer que era mucho más, o sea, ahí era Gary Grant a toda tralla y Rosario a todo, o sea, y le pasa por encima casi. De hecho, así como Billy Wilder dice que decía que esta peli de Bola de Fuego, dice, bueno, estaba bien, pero no era muy buena, ¿no? Porque la idea no le gustaba tal. Reconoce que la de Howard Hawks, a él le gusta más la de Howard Hawks que la propia suya. Se le salió mejor, o sea que el tío... Son gente que no tiene problemas. Tíos tan grandes, a mí me llama mucho atención la inteligencia del personal que te dice, no, pero la suya está muy bien, ahí sí lo hizo bien. Yo, en cualquier caso, tengo que decir que en este caso me gusta más la de Billy Wilder. Tiene una componente política, una parte política que solía poner mucho en sus películas, que me encanta esa crítica a la corrupción política, al populismo, en donde no importa que haya una pena de muerte que ha sido conmutada, hay que ejecutarle porque eso me da votos electorales. Sí. Hombre, vamos a ver, hay una carga mucho más porque yo creo que a Howard Hawks lo que le interesaba ahí era la relación. El juego de sexo y el tema de que fuera una película muy viva y tal. Y Billy Wilder la carga en otro sentido, desde luego, por supuesto que sí, ¿no? Además mucho más meditada y con mucha más carga de profundidad. Desde luego. Además, hablando de versiones de las películas, precisamente Howard Hawks hace versiones de sus propias películas, o sea que hizo Río Bravo y luego hace El Dorado, que prácticamente es Río Bravo, y luego hace Río Lobo, que es con alguna pequeña variación, sí, bueno, o A Vida de Tragedia, pero Vida de Tragedia, que fue del año 32, que eso, no sé por dónde lo leí, que hizo la película La Vida de Tragedia con James Cagney, y como estaba en el año 32 y tal, utilizaban los mismos decorados y la hacían con actores franceses y hicieron la película francesa, en vez con James Cagney, con Jean Gabin, y también la dirigió Howard Hawks. O la de Bola de Fuego que estamos hablando, que hizo una versión que fue Nace una canción, que en vez de ser 7 científicos, pues querían hacer una enciclopedia de la música, de todos los estilos musicales y tal,
y para mí es muchísimo. Bueno, Fue guay. además, él mismo renegaba de ella, porque lo que he leído es que él en ese momento tenía problemas con el fisco, que tenía una deuda bastante grande que pagar, le propusieron hacerla esta y dijo, bueno, la hago, la acabó en plazo, que dicen que Howard Hawks siempre tardaba mucho más en acabar las películas porque era como muy meticuloso, y que esta la acabó en plazo porque además habían quedado, tenía una fecha que había quedado que se iban a ir a cazar o a pescar con Ernest Hemingway y Gary Cooper con la mujer y Barbara Streisand y se iban todos y querían acabar la película y tal y marcharse todos. Sí, por ahí en una entrevista le preguntan, bueno, pero ¿y por qué hizo el remake de Nace una canción? Que no sé qué dice, porque me pagaron $25.000 a la semana. Sí, que tenía que pagar. Y ya está, no tengo problema. Pero luego, y es verdad, aunque existe cierta similitud, aunque recuerdan mucho Río Bravo y El Dorado, pero no es exactamente un remake, es recoger el tema y darle otra vuelta, que además lo dice no es un remake. Si tú lees a Hemingway trata los mismos temas en un montón de cosas, ¿no? Pues yo igual, a mí me gusta esta historia y a la gente también, pues la vuelvo a tocar y le añado un poquito. A mí, curiosamente, vamos a ver si que nos estamos quedando sin tiempo el tema de lo de la música, que hemos dicho también de tocar el tema de la música. Y yo lo que he estado viendo, o sea, de los compositores que han trabajado más con él y el que más ha trabajado con él es Tiomkin. De todas maneras, si quieres comentar algo, Juan Ángel, de lo de Alfred Newman con esta, y porque también trabajó con otra, o sea, con Alfred Newman, la de Rivales también era con él y tal, pues nada, lo que... Bueno, con Tiomkin trabajó sobre todo en los westerns, pero vamos, llama la atención que en Bola de Fuego trabaje con Alfred Newman porque Newman estaba en la Fox. Entonces esta es una película que no va a distribuir ni siquiera la Fox. Quizá hubo un primer preacuerdo de Goldwyn para que la distribuyese la Fox, aunque luego no tuvo lugar porque la acabó distribuyendo la RKO, y además con un contrato muy draconiano según las informaciones que existen de la época, en el que Samuel Goldwyn se quedaba prácticamente con toda la recaudación, hasta el punto de que la película funcionó muy bien, hizo como $2.600.000 de la época, estamos hablando de 1941, que es muchísimo dinero, pero ganó dinero Goldwyn, pero quien perdió dinero fue la RKO. Entonces llama, ya digo, la atención que esté Alfred Newman, porque normalmente no solía salir tan fácilmente de la Fox, y lo que hace es una música muy ligera, hace una música que se deja sentir, porque, por ejemplo, cuando va a ponerse de nuevo el pañuelo en el cuello, que es la escena que hemos citado hace ya un rato, bueno, la música es puramente de comedia, es una música muy de subrayar esa subida de las escaleras, plin, 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 muy rápida, muy casi de dibujos animados, y luego no tiene tampoco problema en hacer unas músicas muy envolventes, muy suaves, muy románticas, aunque suavemente románticas, no acentúa esa parte romántica para el resto de la película. En cuanto a los directores, pues hizo un poco un trabajo con varios directores con los que repitió. Por ejemplo, trabajó con Max Steiner en varias películas, con Ezra Riddle, con Henry Mancini en una de sus bandas sonoras más celebradas de la película de Howard Hawks del propio Henry Mancini, en Atari, por ejemplo. Con Wasman también trabajó. Es decir, que no tuvo tampoco, aunque con Tiomkin hizo 5 películas, no tuvo tampoco problema en trabajar con otro tipo de compositores. No fue un director fiel a los músicos con los que trabajaba. De hecho, en alguna declaración hace ya mucho tiempo, creo que no fue en la entrevista de Bogdanovich, sino en alguna otra entrevista que le vi, creo, me suena más bien en algún documental de televisión, él confesaba que no sabía manejarse del todo bien con la música. Y actuaba un poco por intuición y también por lo que en cada momento le decían desde el equipo de producción. Y en ese sentido, pues se encontró con todo tipo de directores, de compositores, insisto, y lo fue eligiendo, hasta el punto de que después de haber hecho una larguísima trayectoria, acaba terminando en Río Lobo con Jerry Goldsmith, nada menos. Sí. Y además tiene un comienzo de película magnífico, porque vemos las cuerdas de una guitarra, y el tema principal, que está tocado con guitarra, empieza sonando ahí, y los títulos de crédito están sobre la imagen de la guitarra y la banda sonora sonando, un tema realmente precioso. Pero claro, si nos remitimos a sus películas míticas, pues nos encontramos a un Nelson Riddle, por ejemplo, en El Dorado, que es la película anterior, y si nos vamos mucho más allá atrás en el tiempo, nos vamos a encontrar al principio de su carrera con David Woodhull
o con otros compositores que hoy han quedado completamente olvidados. En la época pues, recién empezado el cine sonoro, el Código Criminal, por ejemplo, está Sam Perry, que hoy prácticamente nadie sabe quién es. Pero él fue pasando de unos a otros sin demasiado problema, porque lo que hizo fue aceptar a los compositores que estaban en ese momento, digamos, en el punto álgido de sus carreras en las productoras y que en algunos casos, ya digo, han quedado olvidados. Vivamos Hoy, del año 1933, pues nos encontramos allá a Herbert Stothard, que es un gran compositor, pero ¿qué banda sonora tenía? Pues yo he visto la película, pero no podría decir exactamente qué banda sonora tenía porque no es de las que se queda en el oído. Ahora, era un técnico realmente magnífico. Y lo mismo pasaba con otras películas. Con Alfred Newman también trabajó en La ciudad sin ley en 1935, es decir, que había trabajado ya previamente con él y quizá por eso repitió, porque quería buscar algo que había encontrado en ese momento. Y con Tionkin, aparte de los westerns, pues hizo otros trabajos como Solo los ángeles tienen alas, que era una comedia con Cary Grant, que yo creo que estaba bastante entretenida. A mí me gusta mucho. A mí es una comedia que me gusta, Sí, me gusta mucho. muy ligera, muy bien hecha y, bueno, agradecida de ver. Tierra de Faraones, por ejemplo, también, que es Tionkin también, sí. un peplum fuerte. O la que hemos comentado, la de La Cosa, que también una banda sonora con súper fuerte, o sea, con todas las escenas de terror y tal. Bueno, yo no sé si es exactamente terror, porque es más una película de corte fantástico, inquietante, ciencia ficción, pero en donde se oculta muy bien lo que va a pasar para crear esa intensidad que viene más de lo que imagina el espectador, que yo creo que es una película a analizar en las escuelas de cine, viene más de eso que de lo que realmente se muestra, porque se muestra poco, por lo menos en toda la parte inicial de la película. Sí. Bueno, yo no sé con quién iba a hacer Hatari, o según cuentan, que no sé si era Tionkin o que le dijo, quiero una música completamente nueva que no tenga violines. Vale, no te preocupes, no había escuchado eso, ¿no? Y entonces a las 2 semanas vino el compositor y dijo, oye, eso de los violines era una broma, ¿no? Porque no, nada, fuera, tal. Y entonces fue cuando llamó a Mancini y le dijo lo mismo. Oye, que quiero una música sin violines. En el sentido de decir, quiero una música un poco exótica y tal. Y entonces Mancini un poquito decía, ostras, que me ha llamado Howard Hawks, es un, ¿sabes? Y le dijo, mira, tiene violines, pero escúchala a ver qué te parece. Y claro, como tenía los rollos de percusión y todo eso, dijo, vale, ahí sí. Y luego, de hecho, hizo otra para que ya es un poquito más manchiniana y más joseana, ¿no? Que es la de su juego favorito. Pero bueno, el conocidísimo tema del Baby Elephant Walk. Vuelve otra vez a lo mismo, vuelve a salir porque tenía ahí unas tomas de la Elsa Martinelli con los elefantes y no sé qué, que la había rodado y no sabía cómo meterla en la película. Él le dice, oye, si haces algo con este tema y haces una buena música, igual la pongo y eso. Tú verás. Eso es decir a un compositor, juega. Y claro, pues Mancini juega y hace un tema que dice, bueno, tengo que ponerlo en la película porque, claro, efectivamente, tú ves la película, quita esa secuencia y no añade nada, es simplemente un divertimento de ella llevando al elefante a bañarse y el John Wayne detrás, hombre, sí, le mete el tema a John Wayne, ya el rollo de la pareja y tal, pero lo brillante de ahí es la banda sonora, que además efectivamente, bueno, tiene poco violín, ¿no? Es todo percusión y flauta, entonces pues yo creo que hay una característica en el cine de Howard Hawks a nivel de las bandas sonoras y es que supo rodearse de muy buenos profesionales que a veces trabajaron en películas un poco atípicas para lo que eran sus carreras, ¿no? Un Frank Wiseman, por ejemplo, lo recoge en Tener o no tener, o el mismo Sargento York que hemos citado antes está más Steiner. Dices, bueno, es que ¿cómo van a parar ahí y tal? Pues quizá también un poco por casualidad, pero resolviendo bien sus trabajos. Y luego los que yo decía, bueno, menos conocidos, haciendo también muy buena contribución al resultado de la película. Aunque hoy no podamos decir exactamente, oye, me acuerdo perfectamente del tema principal de la película, de cómo era la música. Un Cyril McBride, la novia era él, ¿no? Pues ahí estaba haciendo un buen trabajo, un trabajo realmente notable. Y yo creo que eso pues hay que reconocérselo, hay que decir que supo rodearse de muy buenos
especialistas. Bueno, en música, en fotografía, porque bueno, trabaja con Stolan, con Harold, el del Dorado era Harold Russell, ¿no? O como Russell Harlan, que le decía que quería que fueran cuadros con tonos amarillos, en fin. Pero dices, el director de fotografía, sí. Dorado, era Harold Rosson. Eso. Harold Rosson. Sí, que él quería los cuadros estos así amarillos y tal, y dice, bueno, ten cuidado que los actores no pasen por las luces directas y entonces yo te pongo amarillo y salen. Entonces, evidentemente, de todo, es lo que decía al principio. Yo creo que es una persona que disfrutó mucho de rodearse de buenos profesionales y darle margen de creatividad, vaya. Sí. La familia ha sabido rodearse, yo también me sé rodear de gente, pero ya estamos en la 1:30 y yo creo que está muy a gusto, pero tendremos que despedir, no sé hasta cuándo, a Howard Hawks. Ya... Hay que hacer otra de Howard Hawks. Si no queréis comentar nada más, pues daros las gracias por haber prestado vuestro tiempo y vuestro conocimiento para poder seguir hablando de estas películas que no nos cansamos de verlas. Y nada, ya decir que el mes que viene tenemos El bueno, el feo y el malo, una película de Sergio Leone también que tenemos para hablar si queremos. Lo dicho, o sea, muchas gracias a Javier y Juan Ángel por haber estado ahí, a Unai que habrá estado trasteando, mirando a ver cómo ponía las cosas en el sitio, y nada, todos los que nos seguís, pues gracias por estar ahí, y nada, ya ahora pues os dejamos con un vídeo, esperemos que no haya problemas con YouTube, un vídeo de la canción que canta Barbara Stanwyck. Bueno, en realidad no la canta Barbara Stanwyck, estaba doblada por Martha Tilton, pero es el número famoso en el que Gary Cooper descubre a Barbara Stanwyck, y es un número que se llama drum boogie, o sea, el boogie de la batería o del tambor. Es compuesto por un batería muy famoso, que Jim Krupa, que empezó a trabajar con Benny Goodman, y nada, bueno, es un lujazo, o sea, ver esta mujer por ahí moviéndose y cómo encandila a todo el mundo. Además, Jim Krupa fue uno de los baterías de jazz más importantes de su época, con mucha influencia en el mundo del jazz y fuera de ese mundo del jazz. Aparece en primeros planos en esa escena, y luego además hay un momentito también gracioso en donde hace un acompañamiento con una caja de cerillas y 2 cerillas, que también está curioso dentro de lo que es la parte musical, digamos, de añadidos de canciones a la película. Está en el vídeo que vemos ahora. Ah, fenomenal. Así es que gracias y nos vemos en la próxima. Gracias. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Romping, you see the drummer stomping, drum boogie, drum boogie. It really is a killer, drum boogie, the drum boogie woogie. The rhythm won't offend you, it's really gonna send you drum boogie, drum boogie. It really is a killer, drum boogie, the drum boogie woogie. You hear the piano romping, see the drummer stomping, drum boogie, drum boogie. The cat's a killer diller, drum boogie, the drum boogie woogie. Come on, Snoop, knock yourself out.
Now, Mr. K, keep on a-driving. Just gently jam the jiving. Drum boogie, the cat is rocking with a solid 8. I tell you, it's more to gay. The joint is jumping with the drum boogie. Drum boogie. Drum boogie woogie. Yeah! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Drum boogie, drum boogie, boogie, da 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 da. Drum boogie, the drum boogie boogie. Da 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 da. 1, 2, 3, 4. Da 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 da. 1, 2, 3, 4. Drum boogie, drum boogie. Da-da-da-da-da. Drum boogie, drum boogie, drum boogie, drum boogie, boogie.